Y con base a ello podemos seguir avanzando en variable aleatoria y luego en distribuciones de probabilidad que vamos a ver. Entonces, en la parte A vemos, primero tenemos el concepto de variable aleatoria y después, que lo van a ver mañana por la mañana o verán esa clase luego, está la cuestión de una distribución o una variable aleatoria particular que va a ser la de la variable aleatoria binomial. Entonces, bueno, voy a presentarles el tema de hoy. Variable aleatoria y modelo binomial. Nosotros en particular vamos a ver, como les decía, ¿sí?, la parte de variable aleatoria. Voy a dejar el chat acá por si alguno de ustedes me hace alguna consulta. Cualquier cosa, recuerden, lo ideal, porque a veces uno está mirando la pantalla, lo ideal es que la pantalla, digamos, de la pantalla, las diapositivas, lo ideal sería que me interrumpan con el micrófono, ¿sí? Bien. Vamos con el concepto. Primero, antes, lo que vamos a ver, variable aleatoria, y vamos a ver después definida variable aleatoria, los parámetros de una variable aleatoria que son la esperanza y la variancia. Antes que nada, empezamos con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de variable aleatoria. Dice, si se realiza el siguiente experimento aleatorio, y el experimento aleatorio, que se acuerdan que lo notábamos con una E mayúscula, esto significa experimento aleatorio. Si se realiza ese experimento aleatorio que nos indica lanzar al aire 3 monedas, ¿sí? Recuerden que esto es un experimento aleatorio porque yo puedo hacer el experimento infinidad de veces, pero nunca ante un lanzamiento de 3 monedas podré saber a ciencia cierta, de antemano, cuál va a ser el resultado posible. ¿Sí? Yo conozco o puedo describir los resultados posibles que están acá en el espacio muestral, pero yo de antemano voy a lanzar 3 monedas y no sé cuál de estos va a ocurrir con certeza, ¿sí? Entonces eso depende del azar justamente y es por ello que el experimento se llama experimento aleatorio. El experimento aleatorio de lanzar al aire 3 monedas tiene un espacio muestral asociado que es este que está acá, donde tenemos cara, 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 cruz, ¿sí? Y ahí está descrito cada uno de los puntos muestra del espacio muestral que se genera con este experimento aleatorio. En particular, a mí me podría llegar a interesar una variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria que podría definir como número de caras al lanzar 3 monedas, ¿sí? Si yo tengo este experimento aleatorio, podría hablar de lo que yo defino como una variable aleatoria, que es un número real asociado a este experimento, a este espacio muestral. Por ejemplo, una variable aleatoria podría ser el número de caras al lanzar 3 monedas. ¿Sí? Eso es lo que se llama una variable aleatoria. Ahora lo vamos a definir formalmente, pero veamos. Acá tengo los puntos muestras que se originaban, ¿sí?, por lanzar al aire 3 monedas. Si yo definí una variable X, que es la que está acá, número de caras al lanzar 3 monedas, veo que si el resultado de mi experimento aleatorio es este que está acá, X valdrá 3 porque tiene 3 caras. Si el resultado es este que está acá, X va a valer 2. Si es este que está acá, este que está acá, estos 3, X va a valer 2. ¿Por qué? Porque hay 2 caras, ¿sí? En los otros 3, estos que están acá, mi variable aleatoria X será 1. Y en este que está acá, número de caras, mi variable aleatoria será 0. ¿Sí? Observando cada punto muestra, vemos que esa variable puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3, que son los que estuvimos repasando recién. ¿Sí? En este caso, para este ejemplo, vemos que los valores posibles, el campo de variación, el recorrido de esa variable X, el recorrido, que se lo puede notar con R sub de X, son estos valores posibles. Ahora, cuando yo haga el experimento, y si lanzo las 3 monedas al aire, se presentará uno de estos 3 valores posibles, no los 3 en forma simultánea. Si el resultado es este, que salen 3 cruces en ninguna cara, mi variable aleatoria asociada,
va a ser 0. ¿Se entiende con el ejemplo? Ahora lo vamos a formalizar a esto, pero ¿se entendió el ejemplo? Sí. Bien. Podría haber sido, ¿por qué definió número de caras, profe? Bueno, se definió eso, podría haber sido número de cruces, la variable, o incluso podría definir una variable asociada a este experimento aleatorio. Yo definí número de caras como X, pero se puede definir una I, generalmente se usan las letras X, Y y Z cuando se van definiendo variables, ¿sí? Muy generalmente vamos a trabajar con una variable, entonces vamos a usar la letra X. Cuando yo defino la variable X, podría también definir otra variable que sea Y. Cuando yo defino la variable, que esto después lo vamos a ver, se la define con una mayúscula. La variable I mayúscula podría ser número de cruces. Y los resultados posibles de la variable se usa la X minúscula, y en el caso que yo definiera una variable I, número de cruces, los resultados posibles son una I minúscula. I minúscula podría ser, en ese caso, sería al revés, justamente. Acá sería 0, porque no hay ninguna cruz. Este y este conformarían 1, 1 y 1, para I minúscula. Estos otros 3 serían 2, y este otro sería 3, para la variable I, ¿sí? No es que solo se puede definir una variable aleatoria, se pueden definir más de una variable aleatoria para un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, lo formalizamos después del ejemplo, ¿sí? Variable aleatoria es una función que le asigna un número real a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio, ¿sí? Nosotros ahí vimos que a cada resultado del experimento aleatorio, ¿sí? Cada resultado que tiene este espacio muestral asociado al experimento aleatorio, le asignamos un número real. Y eso es una variable aleatoria, ¿sí? Entonces es una función cuyo dominio, el dominio, es el espacio muestral y su recorrido, ¿sí? O imagen, también vieron en matemática al dominio y al recorrido, también se le dice imagen, algunos libros lo llaman el codominio, ¿sí? Cuyo recorrido son los números reales, ¿sí? Tal que a cada elemento del espacio muestral S se le asigna una imagen en los números reales. Es decir, es una función que va del espacio muestral, ¿sí? A cada valor X es una función que va desde el espacio muestral hacia los números reales. Eso es lo que está indicando esto simbólicamente. X, variable aleatoria, es función tal que va de un dominio espacio muestral a un codominio, un recorrido, números reales. Para todo punto muestra perteneciente al espacio muestral, la función X, que es variable aleatoria, va a pertenecer a los reales. O sea, cuando yo aplico la función variable aleatoria, lo llevo a este valor del espacio muestral al conjunto de los números reales, que es lo que estamos viendo acá. Simbólicamente eso parece a veces un poco complejo, pero no, bueno, acá le aplico a este puntito muestra, CCC, la variable aleatoria X, que es número de caras, y me devuelve un número. Esto es un punto muestra, es ese. Me devuelve un número que es 3. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esa simbología. Una variable aleatoria es la característica bajo estudio cuyo valor numérico es determinado por un experimento aleatorio. A nosotros nos va a interesar el estudio de la variable aleatoria que va a estar determinada por el experimento aleatorio. ¿Sí? Por eso es que se define como variable aleatoria, porque depende del resultado de un experimento aleatorio. Entonces, si depende esta función, ¿sí? Esta función X está dependiendo de un resultado de un experimento aleatorio, esto va a ser algo también aleatorio, ¿sí? A diferencia de alguna función determinística. Bien, el espacio muestral en muchas ocasiones no está constituido por números, pero a través de la variable aleatoria se puede expresar en forma numérica todo tipo de espacio muestral. Recién vimos, por ejemplo, justamente en el ejemplo que estábamos viendo,
El espacio muestral no está conformado por números. Eran distintos puntos muestras. Yo definí una variable aleatoria que era número de caras, y esto nos otorgó distintos valores numéricos a la variable aleatoria, que como les decía, podría haber definido número de cruces, que nos hubiese otorgado también distintos valores numéricos. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo 2, lanzar al aire una moneda. Esto es el experimento aleatorio. Ya sabemos que es aleatorio, que depende del azar, ¿sí? No voy a saber a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de este experimento. Antes que la moneda caiga, yo no lo voy a poder predecir, ¿sí? Sé que puede ser cara o cruz, pero no puedo saber con ciencia cierta cuál será el resultado. Yo puedo definir la variable aleatoria x, acá en este caso, x transforma el resultado. Si es cara, en el real, 1. Y si el resultado es cruz, en el número real, 2. Es decir, que nuestra variable aleatoria es x, cuando sea cara, ¿sí? Le va a dar el valor 1, y si sale cruz, le da el valor 2. Entonces, el recorrido, el campo de variación de esta variable aleatoria va a ser 1, 2. ¿Sí? Esto está definido en este caso, ¿sí? Si yo defino que x sigue siendo número de caras, entonces, si yo defino x como número de caras, acá va a ser x, para cuando salga c va a dar 1, y cuando salga cruz va a ser 0, ¿sí? ¿Se entiende? Eso depende de cómo yo defino la variable aleatoria. En este caso, si la estoy definiendo así, obviamente que x cuando el resultado sea cruz, me devuelve un 2 porque yo lo definí así en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá aclara que no hay ninguna restricción en cuanto al número que le impone la variable aleatoria, ¿sí? Yo podría haber dicho que cuando salga cara el número era 1,8 y cuando salga cruz era 1,9. Eso lo defino de antemano y no hay una restricción. Generalmente se usan, por ejemplo, para estos casos, si sale cara un 0, si sale cruz un 2, un 1, o viceversa, o este caso como está acá, 1 y 2, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, nadie me interrumpió, no me dijo, ¿está todo claro hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, y ahí dice justamente, no hay una restricción en cuanto a la variable, pero cuando uno define la variable persigue algún objetivo, no define a las variables así. Por ejemplo, como yo le dije, que cuando salga cruz es 1,8 y cuando salga cara es 1,9. Generalmente tienen un sentido, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, cuando salga cara es 1 y cuando salga cruz es 0. Entonces, de alguna manera, si yo tiro 20 monedas, ¿sí? 20 monedas al aire, si la variable aleatoria vale 16, eso me está diciendo, salieron 16 caras y 4 cruces, porque yo voy a decir, bueno, la variable aleatoria la defino como número de caras que salieron. ¿Mm? Bien. O la suma de los resultados. Entonces, si yo sumo los resultados de cada una, tiro una moneda al aire, y después digo suma de los resultados de la variable aleatoria. Si suma 16, ¿sí? Me estaría diciendo que salieron 16 caras, y si acá yo tengo que para cruz es 0, voy a sumar 4 veces cruces, ¿sí? Si el resultado me da 16, para esa variable aleatoria me indica eso. Si me da 8, me indica, bueno, salieron 8 caras, ¿sí? Por eso es que eso lo van a ver cuando vean variable aleatoria binomial, que siempre se persigue un objetivo cuando uno define la variable. Ejemplo 3. Este ejemplo nos muestra otra cosa que la que estuvimos viendo. Por ejemplo, lanzamiento de un dado al aire, ¿sí? Yo ya sé, lanzamiento de un dado va al aire, ¿no? Hacia la mesa, ¿no? Uno no lo tira hacia arriba, en realidad. Lanzamiento de un dado, y yo sé que los resultados posibles son estos. Entonces, puedo definir la variable aleatoria como valor obtenido en el experimento.
En este caso, la variable aleatoria es como una función identidad. ¿Se acuerdan de la función identidad? F de x igual a x o y igual a x. ¿Qué significa eso? Que para cada valor del dominio le otorgo la misma imagen o el mismo recorrido. En este caso, como yo defino a la variable aleatoria valor obtenido en el experimento, ¿sí? Recuerden que la variable aleatoria tiene que ser un número real, porque así lo definimos. Y estos son números reales. Entonces, en este caso, vemos que podríamos definir a la variable aleatoria como la función identidad. En el anterior no podríamos haber hecho eso, porque yo no podía poner x de SI es igual a SI, porque hubiese hecho x de SI es igual a C. No está devolviendo un número real. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Entonces acá yo puedo definir a la variable aleatoria como lo que obtuve en el experimento. ¿Sí? Podría haber sido la definición de la variable aleatoria, por ejemplo, número de 6 obtenidos en el experimento. Cuando yo haga la experiencia aleatoria una sola vez, el resultado puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Y si yo definía la variable aleatoria como número de 6 obtenidos, en ese caso, el número de 6 obtenidos para cualquiera de esos puntos muestras es 0. Y cuando salga 6, mi variable aleatoria va a ser 1. Para este ejemplo, número de 6 obtenidos, tengo un recorrido que va de 0 a 1. Y para el ejemplo del valor obtenido en el experimento, mi recorrido va de 1 a 6. ¿Sí? Recuerden que el recorrido es todos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria. Recorrido, o a veces también lo van a escuchar que hablamos del campo de variación. ¿Mm? Otro ejemplo de definición, ven que acá uso un subíndice, x2, número de 6 obtenidos, x3, vamos a definir la variable como sigue. 1, si el valor es impar. 2, si el valor es par. ¿Sí? Entonces, mi variable aleatoria, si x es 1, me va a devolver 1. Si x es 2, me va a devolver 2. Si x es 3, me va a devolver, ¿qué valor? 1. 1. Si x es 4, me va a devolver el valor 2. Si x es 5, 1. Si x es 6, es 2. ¿Sí? Eso me estaría diciendo, o encontraría esa variable aleatoria y esos valores significan ello. ¿Sí? ¿Está bien? Como yo les decía antes, supongan que yo defino x4, en vez de x2, x4. Cantidad de 6 obtenidos en 10 repeticiones del experimento. ¿Qué significa 10 repeticiones? 10 repeticiones va a significar que yo tiré el lado 10 veces. Si yo defino cantidad de 6, ¿sí? Si salió 2 veces el 6, esa variable aleatoria va a darme, esa variable aleatoria me va a dar, ¿sí? Me va a dar, si yo tiré 10 veces el dado, perdón, y salió 2 veces el 6, esa variable aleatoria me va a dar 2. También podría definir suma de los valores de la variable aleatoria, con esta definición, número de 6 obtenidos. En cada uno de los experimentos yo tuve un 6. Si yo digo suma de los valores de la variable aleatoria, si salió 3 veces el 6, por ejemplo, la suma de la variable aleatoria, en todos los casos que salga otro valor, me va a dar 0 la variable aleatoria para cada uno. Entonces la suma va a dar 3, porque solo me va a dar mi variable aleatoria 1 cuando salga el 6. Bueno, ejemplo 4. Se lanzan 2 dados y se observan los valores obtenidos. Lanzamos 2 dados ahora. Entonces, los puntos muestras posibles, por ejemplo, son que salga el 1 y el 1, que salga el 1 y el 2. Como yo les decía, cuando uno hace o quiere describir todo el espacio muestral, lo importante es mantener como un cierto orden, porque imaginen acá, yo tengo que pensar, ¿de cuántos puntos muestra va a estar conformado este espacio, este
este espacio muestral asociado a este experimento aleatorio. Si se lanzan 2 dados, yo tengo que el primer resultado puede ser cuántas posibilidades tiene el primer resultado del lanzamiento. ¿Cuántas son las posibilidades que tiene? ¿Nadie se anima a decirlo? Tiro un dado. ¿Qué posibilidades? Sí, perdón. 6. 6 posibilidades. ¿Y el segundo? ¿Cuántas posibilidades tiene? 6. 6. Entonces, si yo quisiera saber cuántos son los puntos muestras, por cada una de las combinaciones, ¿sí? Por cada uno de los 6 resultados posibles del primer dado, hay 6 más posibles por el segundo. Entonces eso por el principio de la multiplicación, que algo vieron en Introducción a la Matemática, va a ser 6 por 6. Entonces los resultados posibles son 36. ¿Sí? Fíjense, y por eso les decía, si yo tuviese que describir todo este espacio muestral, ¿sí? Por extensión, acá está resumido, está simplificado, pero si yo escribiera todo, lo ideal sería que ponga, bueno, vamos a fijar el primer resultado como un 1 y veamos todas las posibilidades que tiene siendo el primero un 1 y que sea un 1, que sea un 2, que sea un 3, que sea un 4, que sea un 5, que sea un 6. O sea, para el 1 tengo 6 resultados posibles, ahí veo 6 resultados. Para el 2 voy a tener 6 resultados posibles, que son el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3. Y ahí yo ya tengo una cierta lógica. Si yo me desordeno en esa lógica, me voy a volver un poco loco de, a ver, lo incluí o no lo incluí a tal punto muestra, ¿sí? Entonces después digo, bueno, y con el 3, bueno, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, bla, 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 y así sucesivamente, y después a lo último llego con el 6, y bueno, con el 6 puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por eso es como que tiene este orden acá. Estos puntitos suspensivos son los 30 puntos muestra que acá no están. ¿Por qué, profe, 30 está diciendo? Y porque yo ya sé que son 36, por lo que dijimos antes, 6 por 6, y tengo los 3 primeros y los 3 últimos. Y en el medio están los otros 30. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? A veces va a pasar que por ahí necesite describir el espacio muestral y esa es una forma de encontrarlo. Obviamente no le vamos a dar un ejercicio donde los resultados posibles sean 100 y que pretendemos que ustedes los escriban. ¿Está? Para este experimento aleatorio que tiene este espacio muestral asociado, se definió una variable aleatoria que es suma de los valores obtenidos en el experimento. Suma de los valores obtenidos en el experimento. ¿Sí? Como yo les decía antes, si yo tiraba 6 veces la moneda o 6 veces el dado, en este, por ejemplo, 6 veces, hago 6 veces este experimento, ¿sí? Y yo defino suma de los valores obtenidos, cuando yo digo que el 6 vale 1 y para todo el resto es 0, esa variable me está diciendo número de veces que salió un 6, ¿sí? Pero bueno, en este caso, suma de los valores obtenidos. Por ejemplo, este punto muestra qué resultado nos otorga como variable aleatoria. 2. 2. Fíjense que esto, por más que está conformado por números, ¿sí? Esto es un punto muestra que no es, es un par ordenado, no un número. Esta variable, a este par ordenado, nos otorga un número, ¿sí? ¿Sí? La variable aleatoria x transformada en el 1, 1 nos da un 2. X en 1, 2 nos va a dar un 3, ¿sí? Ahora, ¿es la única posibilidad que tiene la variable aleatoria de valer 3? ¿Solo va a valer 3 para este punto muestra? ¿O habrá algún otro que nos otorgue un 3? ¿Habrá algún otro par ordenado que Si nos sale otorgue? el 2 y después sale el 1, también daría 3. Perfecto. Y entonces, este, por ejemplo, este punto muestra nos otorga un 4 para mi variable aleatoria suma. Bien, perfecto. ¿Habrá algún otro que me otorgue un 4? Si sale 2 y 2. Si sale 2 y 2. Entonces ahí ya vemos, antes me habían dicho, si sale el 2 y el 1 me va a valer 3. Acá ya me están diciendo, bueno, con el 1 y el 3 vale 4. Con el 2 y el 2 vale 4 también.
Ah, y con el 3 y el 1 vale 4. Y con el 2, 2, que en realidad puede darse, ¿sí? Vale 4. Entonces, ahora, ¿y el 5? Y el 5 con el 1, 4. Sí, con el 1, 4 y también con el 4, 1. Y también con el 2, 3. Y también con el 3, 2. ¿Sí? Entonces vamos viendo que, por ejemplo, este valor o este resultado 2, dijimos con el 1, 1. ¿Habrá algún otro? ¿Habrá algún otro No. resultado? Y este que es un 12, ¿me lo otorga alguien más que este punto muestra? Que los dos sean No. 6. Entonces, lo que vemos es que cada uno de estos puntos muestra tienen igual probabilidad de salir. Cada uno de estos puntos muestra. Son igualmente probables. ¿Sí? Cada uno de estos puntos muestras tiene una probabilidad de 1 en 36 de ocurrir. Ahora, la probabilidad de que sea 2 mi variable aleatoria, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Y tengo que contabilizar aquellos puntos muestras que lograron un 2. ¿Sí? Y ahí yo voy a ver que para que valga 2, la variable aleatoria, la probabilidad de que la variable aleatoria sea 2 es igual a 1 de 36. ¿Por qué? Porque uno solo de los 36 puntos muestra me va a devolver un 2. Ahora, la probabilidad de que valga 3, mi variable aleatoria, va a ser aquellos puntos muestra que me devuelven un 3, que como dijeron antes es 1 y 2, o 2 y 1. Entonces yo ya ahí tengo 2 puntos muestra que me devuelven un 3. Por lo tanto, la probabilidad de que valga 3 esta variable aleatoria va a ser 2 de 36. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Yo no voy a contar, bueno, la variable aleatoria tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, los 11 resultados posibles que estoy marcando acá. Y entonces, como tiene 11 resultados posibles, yo digo, bueno, la probabilidad de que valga 2 es 1 sobre 11, que valga 3 es 1 sobre 11, que valga 7 es 1 sobre 11, porque no son equiprobables o igualmente probables estos resultados. Estos resultados los voy a analizar de acuerdo al experimento, a los puntos muestra que originan estos valores de variables, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se entendió esa parte? Bien. Bueno, en este caso, lo que nos aclara esta observación es que en todos los ejemplos que fuimos viendo hasta ahora, la variable aleatoria toma un número finito numerable de valores. Dijimos, bueno, si es cara le asignamos un 1 y si es cruz un 2. O dijimos, bueno, suma de los valores de los dados o el resultado original, cuando vimos esa función identidad, tiro un dado, arrojo un dado y definimos resultados. ¿Se acuerdan que era la función identidad, esta que está acá? En todos los casos hablamos siempre de números, números incluso en este caso, números no solo que finitos numerables, sino particularmente números naturales y el cero. Entonces, hay distintos tipos de variable aleatoria. Variable aleatoria que se pueden definir como discretas, cuando puede tomar un número finito o infinito numerable de valores, y variable aleatoria continuas, cuando puede tomar un número infinito no numerable de valores. Se puede definir como aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. Esto va asociado a lo que nosotros definimos o vimos cuando definimos variables, ¿sí? Las variables continuas que podían ser discretas, las variables cuantitativas que podían ser discretas o podían ser continuas. ¿Bien? Ejemplos de variable aleatoria discreta, que es la que más hincapié vamos a hacer en esta primera parte. Nosotros después, y cuando vean variable aleatoria binomial, vamos a seguir hablando de una variable aleatoria discreta. Posteriormente, cuando vean variable aleatoria normal, ¿sí? Distribución normal, vamos a ver, o vamos a estar hablando de una variable aleatoria continua. Ejemplos de variable aleatoria discreta. Número de solicitudes de préstamos en una entidad bancaria.
número de artículos defectuosos que se encuentran en una muestra aleatoria de 20 artículos, un número de contratos firmados en el último mes. Todo es número, pero aparte, o sea, podría haberlo definido también como cantidad de, ¿sí? Todo está midiendo una cantidad, número de asientos a revisar en una empresa al momento de realizar la auditoría, número de empresas que quiebran durante un año en una cierta localidad. Todo ello va a ser la devolución, o sea, esta función va a tener como resultado un número finito numerable y por lo tanto, como resulta un número finito numerable, va a ser una variable aleatoria discreta. Si yo ahora digo peso de una persona elegida al azar, ya ahí voy a encontrar una variable aleatoria que es continua. Acá hay ejemplos de variable aleatoria continua. El tiempo de espera de un cliente en un banco, en minutos. Monto de una deuda de una empresa. Ingresos y gastos mensuales de una familia. La altura. Peso. Temperatura. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de variable continua. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Vamos a seguir con algunos conceptos, ¿sí? Ya definimos variable aleatoria. Vimos que la variable aleatoria, además, se puede clasificar en distintos tipos. Variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua, ¿sí? Ahora vamos a definir lo que es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad está dada por todos los valores que puede tomar la variable y las probabilidades asociadas a cada una de ellas. ¿Sí? Una distribución de probabilidad puede estar dada por una tabla, un gráfico o una fórmula. ¿Qué es lo que va a hacer la tabla? Una tabla yo tengo que tener, para que conforme lo que yo llamo una distribución de probabilidad, esa tabla que debe contener todos los valores posibles de mi variable aleatoria con su probabilidad de ocurrencia, probabilidad asociada a ese valor. O un gráfico donde yo pueda percibir para cada valor de la variable cuál es la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, en realidad voy a tener que para cada valor puedo obtener o puedo ver cuál es la probabilidad de ocurrencia, eso es una distribución de probabilidad. O también puede estar dado por medio de una fórmula matemática que a mí me otorgue para tal valor de la variable aleatoria cuál es la probabilidad de que ocurra ese valor. ¿Sí? Y a eso es lo que llamamos una distribución de probabilidad. A la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor en particular, se la simboliza de la siguiente manera. ¿Cómo leo esto? Esto voy a leer probabilidad. Fíjense, porque esto quizá parece medio trivial o una pavada, y es muy, muy importante lo que se ve en esto que ya había mencionado yo anteriormente. Esto leo probabilidad. Esto es una X mayúscula. ¿Qué es la X mayúscula? Número de caras en 3 lanzamientos del dado, por ejemplo, de 3 lanzamientos de la moneda, perdón. ¿Sí? Es la variable aleatoria, como yo la definí. Y la X minúscula, un resultado particular. Entonces, yo puedo poner probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Qué sería que yo escriba eso? Y depende cómo definiste X. Dijiste que era número de caras al lanzar 3 veces una moneda. Bueno, probabilidad de que X sea igual a 0, ¿qué estaría calculando? La probabilidad de que no haya ninguna cara en los lanzamientos. ¿Sí? Y a veces se lo puede poner como probabilidad de que X sea igual a 0, por ejemplo, o directamente P en 0, sabiendo que X es la variable aleatoria número de caras, ¿sí? Entonces P en 0, ¿qué va a hacer? Que haya 0 caras. Esto parece una pavada, pero ¿entienden la diferencia entre una X mayúscula? X mayúscula es mi variable aleatoria. Y X minúscula, un resultado en particular que tomó la variable aleatoria definida. ¿Mm? Tiene que ser sí o sí X. No podemos poner otra, Puede ser como Y. para no confundirnos. Ah, no, acá no, porque yo defino X y yo no voy a poner acá la probabilidad de que X después X sea igual a Y minúscula.
Ah, ok, Voy a ok. usar la notación X. Si pongo Z, la probabilidad de que Z sea igual a Z minúscula. Lo que pasa que en la práctica, ¿qué va a pasar en la práctica? Yo no voy a poner Z minúscula generalmente, pero igual es importante que sepan que cuando yo veo Z minúscula, I minúscula, X minúscula, estamos hablando de un valor particular. Y cuando yo vea X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, estamos hablando de la definición de la variable. ¿Cuál es mi variable definida? ¿Sí? Ah, listo, sí, sí, Pero entendí. muchas veces vamos a ver probabilidad de que X sea igual a 0 en vez de X minúscula. ¿Sí? O que X sea igual a 1. Entonces ya sé que, me está diciendo cuál es la probabilidad de que haya una cara en el lanzamiento de 3 monedas, porque pone X igual a 1. ¿Sí? Sí. Ahora lo vamos a seguir ampliando igualmente. Ah, bueno, Bien. gracias. Dentro de las variables aleatorias, cuando definimos la función de probabilidad, ¿sí? O sea, tenemos una función P, que es esta que vimos recién, que a cada valor de la variable aleatoria le asigna una probabilidad. Esa función de probabilidad, ¿sí? Que le asigna probabilidad de los elementos de la variable aleatoria, debe satisfacer dos condiciones, ¿sí? Que son condiciones fundamentales de una función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad entonces? La función que calcula la probabilidad de que una variable aleatoria sea igual a un cierto valorcito, que es lo que vimos recién. Esto es la función de probabilidad. Esa función de probabilidad cumple siempre con estas dos condiciones. La probabilidad, que en realidad de alguna manera ya lo estuvimos charlando cuando definimos probabilidad. La función de probabilidad, ¿qué me indica a mí? La probabilidad de que, fíjense, acá directamente, como vimos antes, yo no puse X igual a X a un cierto valorcito de X sub I, sino que usé esta cuestión, esta lógica directamente, ¿sí? Sin necesidad de poner X igual a X sub I. Ya veo esto que como lo leo, la probabilidad de que X sea igual a un valorcito XY. Siempre la función de probabilidad va a ser un número igual o mayor que 0, un número positivo, o el 0, ¿sí? ¿Está? Eso para todo o para cualquier resultado posible de la variable aleatoria está diciendo esto, ¿sí? La probabilidad o la función de probabilidad para cualquier resultado de la variable aleatoria es siempre 0 o mayor que 0, ¿sí? Mayor o igual que 0. ¿Está bien? No digo que es positivo, porque si digo que es positivo estoy excluyendo al 0. Entonces, 0 o un número mayor que 0. Alguien podría decir, profe, pero no puede ser 2, ¿no? ¿Les parece una probabilidad que de 2? ¿O 1,8, 1,3? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les suena lógico que, habiendo ya visto en el capítulo 3 la parte A, elementos de probabilidad, ¿les parece lógico que le diga que una probabilidad sea 1,8? No, porque siempre tiene que dar uno. No tiene que dar más que eso. O sea, no puede pasar que la probabilidad sea mayor que 1. A lo sumo podrá ser menor o igual que 1, ¿no? Habíamos definido que la probabilidad es un número que está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, si yo veo esta primera condición, digo, pero acá está mal, porque me está diciendo que la probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0. No, esa es una de las primeras condiciones de una función de probabilidad. La segunda es que la suma de todas las probabilidades asociadas a esa variable aleatoria, toda la suma de todas esas probabilidades, de 1. Por lo tanto, si la suma de todas las probabilidades da 1, esta segunda condición, que se la llama condición de cierre, trae aparejada esta otra consecuencia. No puede haber ninguna que sea mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Alguna pregunta con estas dos condiciones? ¿Se entiende lo que están diciendo? Es fundamental estas propiedades de la función de probabilidad.
¿sí? En cuanto a lo teórico, fundamental esta cuestión, siempre una probabilidad va a ser mayor o igual que 0. Esto ya lo vimos antes cuando definimos probabilidad. Si yo tengo una probabilidad en un cálculo que me da negativa, ya se encienden todas las alarmas de que hay un error que se está cometiendo. O si tengo una probabilidad mayor que 1, también se encienden todas las alarmas del error, porque eso no podría ocurrir. Además de la función de probabilidad, muchas veces es de utilidad, y vamos a verlo a medida que vayamos avanzando, no solo la función de probabilidad, sino aquello que conocemos como la función de distribución o función de probabilidad acumulada. Las dos formas de mencionar son válidas, función de distribución o función de probabilidad acumulada. En esta cátedra, en particular, en la bibliografía y cuando nosotros veamos, es más común que hablemos de la función de probabilidad acumulada que la función de distribución, pero ambas son correctas, ¿sí? Ambas formas de expresarla son correctas. ¿Qué es la función de probabilidad acumulada? Y fíjense, aparece una F mayúscula, que es similar con lo que habíamos visto ya cuando hablábamos no de probabilidad, pero sí de frecuencias acumuladas, que usábamos F mayúscula. O sea, la F mayúscula ya la asociamos a acumulado, ¿sí? F mayúscula de XY, ¿qué me está diciendo? La probabilidad de que X sea menor o igual que un valor XY. F mayúscula de XY me está midiendo, o está calculando, o me está devolviendo la probabilidad de que la variable aleatoria X en mayúscula, ¿quién es X? Número de caras al tirar 3 veces una moneda, suma de arrojar 2 veces un dado, ¿sí? La probabilidad de que X sea menor o igual a un cierto valorcito XY. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera ese el caso, la probabilidad de que sea F en 6, F mayúscula en 6. ¿Qué significa F mayúscula en 6? La probabilidad de que la suma de los valores obtenidos sea menor o igual que 6. ¿Y cuál es esa probabilidad? Y va a ser la probabilidad de que valga 2, más la de que valga 3, que valga 4, que valga 5 y que valga 6. Ah, ¿que valga 6 también? Sí, porque la función de distribución me está diciendo la probabilidad de que X tome ese valor o todos los menores a ese, ¿sí? Que sea menor o igual, no menor, menor o igual a tal valor, ¿sí? Y eso para ese ejemplo en particular va a ser F en 6. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, bueno, a ver si se está entendiendo el concepto? ¿Cuánto vale? Podríamos calcular F en 2. ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? F en 2. Nadie se anima a calcular F en 2, F mayúscula en 2. ¿Qué sería? La probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Cuánto era la probabilidad de que valga 2 para este espacio muestral? 1 sobre 36. 1 sobre 36, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque solo sería, F en 2 sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Hay algún valor menor que 2? No, o sea que sería la probabilidad de que X sea igual a 2. Y habíamos visto que para que X sea igual a 2, el único punto muestra que estaba cumpliendo eso era este. Entonces sería 1 de 36. Ahora, si yo les digo F en 1, por ejemplo, a ver si sería la probabilidad de que X sea menor. Perfecto, muy bien. Sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Y hay algún valor, o hay algún valor de X como 1? No, bueno, no hay ninguno. Entonces sería 0. ¿Sí? Estaría calculando la probabilidad de un evento imposible, de un suceso imposible. Y eso sabemos que cuando calculo la probabilidad de un suceso imposible,
el valor de la probabilidad es 0. Y si les digo f en 12, f mayúscula en 12, ¿qué les parece? F mayúscula en 12. La probabilidad de que x... 1. Bien, bien, Máximo. Sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 12. ¿Y eso qué abarca? Y que sea 2, que sea 3, que sea 4, que todos los resultados posibles de esta variable aleatoria. Y si yo pienso en eso, si x es menor o igual que 12, me abarcaría todos los resultados, ¿no? Todos los resultados o todos los puntos muestra del espacio muestral. Y si todos los puntos muestra del espacio muestral están comprendidos en ese cálculo, mi probabilidad va a ser 1. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Vamos a ver entonces un ejemplo de distribución de variable aleatoria discreta. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Retomamos ahora al ejemplo 1. Habíamos definido al ejemplo 1, el experimento aleatorio. Para el ejemplo 1 era lanzar al aire 3 monedas. El espacio muestral asociado a ese experimento aleatorio habíamos descrito que era este que está acá. ¿Sí? Vemos que el espacio muestral tiene 8 resultados posibles, que si yo no lo describo así como está, que yo dije, bueno, el primero es cruz, segundo cruz, tercero cruz. Esa es una posibilidad. Ahora digo, perdón, cara, cara, cara. Ahora otra posibilidad. Mantengo cara fija, sigo con la cara fija y le cambio a cruz. Sí, voy teniendo un orden, pero si no lo voy describiendo de antemano, yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuántos resultados son posibles? En la primera moneda puede ser cara o cruz, 2 resultados posibles. La segunda, cara o cruz, 2 resultados posibles. La tercera, cara o cruz, 2 resultados posibles. Por lo tanto, la cantidad de puntos muestra, ¿cuánto va a ser? 2 por 2 por 2, o 2 al cubo, que es igual a 8. ¿Sí? Eso para saber, de alguna manera, si yo tuviese que escribir todos los puntos muestra, primero saber a ver cuántos son, y entonces yo después lo voy anotando, y una vez que contabilicé que tengo los 8, me doy cuenta que no me olvidé ninguno. Bien, este es el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio. Defino la variable aleatoria número de caras al lanzar 3 monedas. Esta variable aleatoria es una variable aleatoria discreta. Va a tomar un número finito, numerable, de resultados posibles. En particular, el recorrido de esta variable o el campo de variación va a ser 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Esos son los resultados posibles. ¿Sí? Bien, esta variable aleatoria puede tomar el valor 0, el valor 1 y el valor 2 y el valor 3, como habíamos dicho. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando el punto muestra sea que no hay ninguna cara, que es este que está acá. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando los puntos muestra sean estos que están acá, que era lo que habíamos visto ya, ¿no? El x de este punto muestra, el x de este punto muestra y el x de este punto muestra, la función x me devuelve un resultado o un valor numérico que es 1. La función x para este punto muestra, para este otro y para este otro me devuelve un 2. Y la función x para este punto muestra me devuelve el 3. ¿Sí? ¿Está? Acá tengo los valores de la variable aleatoria y acá los puntos muestra que me devuelven esos valores. ¿Cuál es la probabilidad de que... Acá figura la función de probabilidad. ¿Sí? La función de probabilidad. Probabilidad de que x mayúscula, acá figura la x minúscula ya, ¿no? Esto sería p en 0. ¿Por qué no dice p en 0 ahí, profe? Porque este es el encabezado de la columna. Tengo xy, los resultados posibles de la variable. P de xy. Este 1/8 que mide P en 0. P en 0 ¿a qué es igual? Y es la probabilidad de obtener 0 caras al lanzar 3 monedas. ¿Sí? Y como yo sé que son 8 los resultados posibles, ¿cuál es la probabilidad de obtener 0 caras? ¿Cuántos puntos muestra de estos 8 cumplen con esa condición? ¿Cuántos de esos puntos muestra? Tenemos entonces 1. Y entonces la probabilidad, ¿sí?
la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1/8. ¿Y por qué puedo definirlo así? Porque yo sé que estos puntos muestra todos son igualmente probables, porque estamos hablando del lanzamiento de monedas. Y si la moneda es legal, la probabilidad de que haya 3 caras es igualmente probable a que la probabilidad de que haya 0 caras, ¿sí? Y es igualmente probable a este punto muestra. Pero este punto muestra no lo puedo leer como la probabilidad de que haya una cara, porque hay otros puntos muestra que devuelven una cara. Fijémonos esta cuestión. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una cara? P en 1 sería la probabilidad de que haya una cara. Y en este caso, la probabilidad de que haya una cara no es 1/8, sino que es 1, 2 y 3, que son estos 3 que están acá. Entonces la probabilidad de que haya una cara es 3/8, porque hay 3 puntos muestra, que son equiprobables cada uno de ellos, 3 puntos muestra de 8 posibles. 3/8. ¿Está bien? Evidentemente es más probable obtener para este experimento aleatorio, para esta variable aleatoria asociada al experimento, un 1 que obtener un 0. ¿Sí? Y la probabilidad de que x sea igual a 2, lo mismo, es 3/8 porque tenemos 3 puntos muestra de los 8 que cumplen con esa condición. Y de que haya 3 caras, y en este caso es 1/8, uno de los puntos muestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien esto? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo en vez de poner acá 1/8 hubiese puesto -1/8? Eso me marca error, me está dando un error, porque dijimos que cada P de XY, cada P de XY es mayor o igual que 0. Lo veo, lo asimilo, veo que todos son mayores o iguales que 0. Y la suma de todos los P de XY, ¿cuánto tiene que dar? 1, que es la condición de cierre. ¿Sí? Esta cuestión de que está acá. Todos los P de XY tienen que ser mayores o iguales que 0. Y la suma de todos los XY, todas las probabilidades de XY, me tienen que dar 1. Eso lo estoy viendo. Profe, ¿podría haber entonces acá que el primer valor acá sea menos 0,8? No, negativo nunca. ¿Y 0? 0 sí. ¿Podría haber habido alguna de estas casillas que sea un 0? Sí, porque dice mayor o igual que 0, entonces podría haber alguna que fuese un 0 particularmente. ¿Podría haber alguna que sea 1,5? No. ¿Por qué? Y porque la suma de todas estas probabilidades tiene que sumar 1. Y si yo tengo una que ya es 1,5, es imposible que sumen 1 después. ¿Está bien? ¿Se entienden esas condiciones? Esas propiedades de la función de probabilidad. Ahora, vamos a ver qué es esto que está acá, esta otra columna, F mayúscula, que era F mayúscula, acumulado, que ¿cómo lo leíamos? Podíamos leer como función de probabilidad acumulada o función de distribución. Las dos nos dicen lo mismo. ¿Qué era la función de distribución? La probabilidad de que X sea menor o igual que un cierto valor. En este caso, ¿qué veo yo? F en 0. ¿Qué sería F en 0? La probabilidad de que X sea menor o igual que 0. 1/8. Que es esta probabilidad. F en 1. ¿Qué es F en 1? La probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Y esto qué implica? Y la probabilidad de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1. ¿Sí? Entonces eso es 4/8. Voy acumulando, como veíamos en las tablas de frecuencia, en realidad, pero ahora estoy acumulando probabilidades, ¿sí? ¿Y qué es F en 2? Y F en 2 es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Y qué implica esto? Que sea 0 o que sea 1 o que sea 2. Entonces sería 1/8 más 3/8 más 3/8, 7/8. O la probabilidad de que sea menor o igual que 1, F en 1, más la probabilidad de que sea 2, que va a ser 4/8 más 3/8, ¿sí? Finalmente, F en 3, y F en 3 en este ejemplo en particular, ¿qué sería? Igual a 1. ¿Qué es esto? Y abarcaste todos los resultados de la variable aleatoria, todos los resultados posibles. Entonces, eso va a darte
el valor 1. Como vimos antes, f en 12 para la suma de los dos resultados de la del dado. F en 12 dijimos, y f en 12 va a ser igual a 1, porque voy a ir acumulando todas las probabilidades. Bien. Las distribuciones de variables aleatorias discretas las podemos ver, y esto va muy asociado a lo que vimos cuando vimos variables aleatorias discretas, pero vemos acá una cuestión. Mediante gráficos. El gráfico de la función de probabilidad, el gráfico de la función de probabilidad es aquella función que asigna para cada punto muestra, perdón, para cada valor de la variable aleatoria, ¿sí? Para cada valor de la variable aleatoria, ¿sí? Una probabilidad de ocurrencia. Ese es el gráfico de la función de probabilidad. Esto es lo que llamamos la distribución de probabilidad, función de probabilidad, ¿sí? Para cada valor de la variable aleatoria yo tengo su probabilidad de ocurrencia. En este caso, mediante una gráfica. En este otro, esto también es una función de probabilidad. ¿Por qué? Porque para cada valor de la variable aleatoria yo tengo su probabilidad de ocurrencia. Esto es haberme dado la función de probabilidad a través de una tabla. Distribución de probabilidad a través de una tabla. Distribución de probabilidad a través de una gráfica. ¿Sí? Este gráfico es el gráfico de bastones, que ya lo conocíamos porque lo usamos en la distribución de frecuencias. Lo que pasa es que acá lo que estamos graficando no es la frecuencia de ocurrencia, sino la probabilidad de ocurrencia de los valores de la variable aleatoria, ¿sí? Pero conceptualmente, o sea, la forma en graficarlo es la misma. En el concepto, acá lo que tenemos no es frecuencia, sino probabilidad. Pero la forma de graficar es la misma. Tengo los valores de la variable en el eje X y en vez de frecuencia, los valores de probabilidad en el eje Y. ¿Sí? Si este gráfico puede darme una función de probabilidad simétrica, como la que estamos viendo, entonces la distribución para esta variable aleatoria encuentra una distribución simétrica. Puede ser una distribución asimétrica a la derecha, una distribución asimétrica a la izquierda. Lo puedo determinar por la gráfica del bastón. ¿Y cómo se grafica la función de distribución o la función de distribución acumulada? A través del gráfico escalonado. El gráfico escalonado, como habíamos visto antes, ¿sí? Nos sirve para la frecuencia acumulada. En este caso, vuelvo a reiterar, no estamos graficando frecuencias, estamos graficando probabilidades, pero la lógica que aplicamos para su construcción es la misma, ¿sí? Previo a 0, acá estamos hablando de número de caras. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que 0? Sería lo previo al 0. Esto viene en 0, ¿sí? No hay probabilidad de ocurrencia hasta que la variable toma el valor 0. Cuando toma el valor 0, yo ahí ya veo una probabilidad. F en X, la función de distribución, pega un salto, ¿sí? Porque previo a 0, que sea menor que 0, no hay nada. Ahora, menor o igual que 0, ya sí tengo una probabilidad acumulada, que es 1/8. Entonces eso lo grafico, 1/8. Acá está graficado 1/8, ¿sí? Pegó el saltito ese, 1/8. Entre 0 y 1, ¿cuál es la probabilidad? Si yo me planto acá, ¿cómo leería esto? La probabilidad, por más que la variable es discreta, la probabilidad de que sea menor o igual que 0,8, ¿cuánto es? 1/8. Y 0,9, 1/8. 0,99, 1/8. 0,99, 1/8. Ah, y la probabilidad de que sea menor o igual que 1, ahí ya pegas un salto, porque esta variable aleatoria discreta ya toma el valor. Cuando toma el valor 1, pegaste un salto, porque cuando sea f en 1 es 4/8. ¿Sí? Entonces ahí vemos ese salto en la gráfica. Por esto esa cuestión del gráfico escalonado, ¿sí? Que se generan como escalones de estos saltos que se va pegando. Entonces cuando sea 1, f en 1 vale 0,5. F en 1,5, 0,5. F en 1,8, 0,5. En 1,99, 0,5. Y cuando sea 2, vuelve a pegar un salto.
mi función? ¿A dónde pasa? A 7 octavos. ¿Sí? Perdón, a 7 octavos. Bien, entre 2 y 3, hasta 2,99 va a seguir siendo 7 octavos. Por eso es que se marca el escalón, no es que se marca un puntito y listo. Queda ese escaloncito porque toda esta función voy a estar leyendo eso. A ver, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2,99 caras o menos? Y 2,99 caras no voy a poder obtener nunca. Bueno, pero ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es 7 octavos. Ah, y 3 caras o menos. Ah, y ahí ya pego el otro salto. Y acá ya pegué el salto y llegué a 1. ¿Podré acumular más que esto? Y no, ahí ya llegué a mi final. Esta gráfica escalonada, recuerden que está acotada. Siempre arranca en 0 y terminará en 1. Si estamos hablando de función de probabilidad, porque más que 1 no va a poder agregarse, ¿está bien? Y esto queda indefinidamente en 1. ¿Alguna consulta con esta gráfica? ¿Alguna pregunta de la cuestión gráfica? Está muy callado, muy teórica la clase, profe, pero bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? Sí, se entiende, Sí, profe. profe. Perfecto. Ustedes recuerden que, o sea, matemáticamente, esto yo he tenido en alguna clase de métodos estadísticos, profesores de matemática, y han visto esto como algo, como un horror de correr el cero de los ejes, ¿sí? Porque uno, matemáticamente, los ejes coordenados, el cruce de ejes coordenados son el 0, 0. Entonces, el hecho de correr el cero para un matemático por ahí es un horror. Pero recuerden que nosotros estamos queriendo ver la forma de esta función. Y si yo no corro el cero del eje, este bastón me coincide con el eje, entonces no veo la función, ¿sí? Incluso hasta llegaría al error gráfico, ¿sí? Esa distorsión gráfica de no ver este bastón y pensar que esta distribución es asimétrica, cuando en verdad la distribución es simétrica, ¿sí? Por foro alguien planteó si en esta gráfica particular era necesario correr el cero. Podría no ser necesario para esta gráfica, pero fíjense que acá también hubo un pequeño corrimiento para que se vea más claro. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Ahí está. Eso es la cuestión, lo reitero porque vi que había una consulta en el foro, pero esa es la cuestión por la cual uno corre el cero para estas variables discretas, porque si no, no podríamos ver bien la forma de la distribución. Bueno, ya definimos variables aleatorias. Profe, disculpame. ¿Me podrás explicar cómo sacaste las acumuladas en la diapositiva anterior? Las acumuladas, sí, por supuesto. Esta es la función de distribución o función de probabilidad acumulada. ¿Qué es lo que cómo yo leo esta columna? Y va a ser fundamental entender el concepto porque después, tanto para variable aleatoria binomial como para la distribución normal, van a usar mucho la función de distribución, la función de probabilidad acumulada. ¿Cómo yo lo leo a esto? ¿Cuál es la f en 0? Sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. Menor o igual que 0 solo abarca que sea 0, es un octavo. F en 1 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Y menor o igual que 1, ¿qué significa? Que puede ser 1 o que puede ser 0. Entonces sumo estas dos probabilidades, 1 octavo más 3 octavos. Y f en 2, y que sea menor o igual que 2. Entonces puede ser 2, 1 o 0. Entonces la acumulada va a ser 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos. 7 octavos. Ah, buenísimo, profe. Gracias. Bien, y ahí obviamente que para la gráfica me baso en esta columna para ir haciéndolo en la gráfica. ¿Sí? Bien. Entonces definimos variable aleatoria, función de probabilidad, función de distribución, ¿sí? Vimos gráficamente cómo graficar la función de probabilidad, la función de distribución o la probabilidad acumulada a través del escalonado y a través de los bastones la función de probabilidad. Y ahora vamos a hablar de lo que se llaman valores característicos, ¿sí? Para una variable aleatoria siempre es importante
conocer algunos valores que son característicos de la variable aleatoria. En particular, hay dos valores característicos que siempre vamos a tener interés de conocer para una distribución de probabilidad. Uno de los valores característicos es el que se conoce como el valor esperado o la esperanza matemática, ¿sí? ¿Cuál es el valor esperado o esperanza matemática de esta variable aleatoria que definiste? Esa es una de las características que me va a interesar. Y otra característica que va a interesar es la variancia y el desvío estándar. Generalmente, como vimos en práctica, cuando vimos las medidas resúmenes de una distribución de frecuencias, dentro de las medidas de posición nos interesaba el valor promedio, la mediana, los cuartiles, la moda, ¿sí? Y dentro de las medidas de dispersión nos interesaba el rango intercuartílico, variancia, desvío estándar, coeficiente de variación, que era la única medida de dispersión relativa. Pero vieron que cuando hablamos de variancia, en realidad la variancia está medida en unidades al cuadrado. Entonces, en vez de estudiar la variancia, siempre generalmente se analiza o se interpreta el desvío estándar, que sabemos que es la raíz cuadrada de la variancia. Esto es lo mismo también. Tenemos valores característicos de una variable aleatoria. Valor esperado o esperanza matemática, que vamos a ver que esto es en promedio, ¿sí? Lo que se espera en promedio, y la variancia, que en realidad en vez de ver la variancia vamos a ver o analizar o interpretar desvío estándar. Pero para calcular el desvío estándar, ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular la variancia y a la variancia aplicarle la raíz cuadrada. Estos valores, ¿sí? Tanto la esperanza matemática como el desvío estándar, reciben el nombre de parámetros. Vamos a ver primero cómo se calcula la esperanza. La esperanza matemática la vamos a asociar, ¿sí? A la media poblacional. La esperanza matemática o media poblacional, que ya habíamos visto que cuando hablamos de media poblacional utilizamos una letra griega que es la letra griega mu, ¿sí? Entonces ya sabemos que la esperanza matemática es la media poblacional. Ahora, ¿cómo se calcula la media poblacional? Cuando la variable aleatoria es discreta, la esperanza es igual a esta cuestión. Mu igual. ¿Cómo leo esto? Mu o esperanza de X. No es que sea necesario poner todo, pero acá para que introduzcamos, yo puedo poner mu igual a la sumatoria esta, lo estoy aclarando. Mu, que es la esperanza de X, es igual a, y si la variable aleatoria es discreta, se usa una sumatoria. Cuando la variable aleatoria es continua, en vez de una sumatoria se usa una integral. Podría adelantarle que, o sea, no es que debieran asustarse, porque ustedes integrales vieron en matemática para contadores y administradores, pero no es que vamos a integrar en el curso, solo vamos a hacer la cuestión teórica, ¿sí? Pero cuando la variable sea continua, en vez de una sumatoria tendrán una integral. ¿Qué es esta esperanza matemática o esta media poblacional? Es una suma ponderada. A cada valor de la variable aleatoria X la multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Es así como voy a calcular la esperanza matemática. Cada valor de la variable X la multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Profe, ¿qué dice esa sumatoria? La sumatoria tiene un inicio y un final. Ahí me está poniendo, ¿qué me está poniendo? Para todo X. O sea, para poder generalizar, estamos diciendo para todos los valores posibles de la variable X voy a hacer esto. Voy a sumar. Si vamos al ejemplo de la moneda y pensamos cuál es la esperanza de la variable aleatoria, número de caras, y voy a tener que hacer cuáles son los puntos muestras posibles, los resultados posibles de la variable aleatoria. 0, 1, 2, 3. Bueno, cuando sea 0 por su probabilidad de ocurrencia, más 1 por la probabilidad de ocurrencia, más 2 por la probabilidad de ocurrencia, más 3 por la probabilidad de ocurrencia. Ahí podría haber dicho, bueno, la sumatoria con X variando de 0 hasta 3. ¿Sí? Ahí le podría dar inicio y final a esa sumatoria. Acá también estamos dándole inicio y final, nada más que, como es general, ponemos para todo valor posible de la variable X. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, cómo se calcula. Por ahí a veces
no muy amigable la fórmula, pero bueno, vamos a ver con ejemplo y vamos a ver qué es sencillo de calcular. Esperanza matemática o media poblacional, vamos a calcular, bueno, justamente para el ejemplo, vamos a calcular la esperanza o media poblacional para los datos del ejemplo 1. ¿Cuáles eran los valores posibles de la variable aleatoria? 0, 1, 2, 3. ¿Cuáles eran su probabilidad de ocurrencia? 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. ¿Sí? Esto, la suma de todas las probabilidades, como estamos hablando de una función de probabilidad, esa suma tiene que dar 1 porque es la condición de cierre. ¿Qué es esta columnita que está adicional ahí? Esto que conforma cada uno de los sumandos de la esperanza. ¿Sí? Habíamos definido la esperanza como P de X por X, o X por P de X, el orden de los factores no altera al producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? X por P de X. ¿X cuánto vale acá? 0. Por la probabilidad de ocurrencia, 0, ¿sí? 0 por la probabilidad de que X sea igual a 0, me da 0. 1 por la probabilidad de que X sea igual a 1. 1 por 3 octavos. 3 octavos. Ahora esto que está acá es 2 por la probabilidad de que X sea igual a 2. 2 por 3 octavos, 6 octavos. Y este último, 3 por la probabilidad de que X sea igual a 3. 3 por 1 octavo, 3 octavos. La suma de todas las X por P de X sería 0 más 3 octavos más 6 octavos más 3 octavos. Y esto, si yo sumo, ¿sí? Me está dando 12 octavos. 12 octavos, que es igual a lo que es igual a 1,5. ¿Sí? Profe, ¿qué hizo ahí? La suma de todas las P de X por X. ¿Se entendió? ¿Hace falta que haga la tablita? Y si son pocos valores posibles de la variable aleatoria, sería lo ideal, porque es fácil de seguir, ¿sí? La construcción no es muy complicada y tengo ese valor esperado. Profe, da 1,5, eso está mal. ¿Por qué? No estamos calculando una probabilidad, estamos calculando la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, no vimos alguna restricción para esa esperanza. Las probabilidades tienen que ser mayores o iguales que 0 y toda la suma de probabilidad tiene que dar igual a 1. Esto ya no es una probabilidad, ¿sí? Estos resultados que están acá son como resultados parciales, no nos dicen nada. Es un producto cruzado entre el valor de la variable por la probabilidad de ocurrencia. Lo que sí nos dice algo, en este caso en particular, cada celda de esta es una, como yo les decía, una contribución a la esperanza. En realidad lo que nos dice, un dato importante, es esta suma, que es justamente el valor esperado. ¿Qué significa el valor esperado? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo haga el experimento? No. Imaginen el valor esperado, o sea, ¿cómo interpreto yo la esperanza matemática? Justamente eso dice, bueno, es lo que se espera que ocurra en el experimento aleatorio. ¿Va a salir alguna vez 1,5 caras si yo realizo el experimento aleatorio? ¿Podría alguna vez salir este resultado? ¿Qué les parece? ¿Alguna vez se va a dar el resultado 1,5 caras? Nunca, ¿no? ¿Qué nos dice? Ahora vamos a ver la interpretación. Yo realizo el experimento aleatorio una vez, por ejemplo. Puede salir 0, 1, 2 o 3 caras. Supongamos que sale 0. Lo realizo de vuelta, sale 2. Lo realizo de vuelta, sale 3. Lo realizo de vuelta, sale 0. Lo realizo de vuelta, sale 1. Lo realizo de vuelta, sale 2. O sea, siempre que lo vaya realizando van a salir alguno de esos 4 resultados posibles, ¿no? Indefinidamente yo voy realizando el experimento aleatorio y lo realizo reiteradas veces. Va a haber algunos en donde se dé 0, en algunos se va a dar 1, algunos se va a dar 2, algunos se va a dar 3. Si yo sumara todos los resultados posibles del experimento e hiciese un promedio, ese promedio a la larga va a ir tendiendo a dar 1,5 caras. Esa es la esperanza matemática. Eso es lo que nos indica la esperanza. El promedio, ¿sí? Va a ser el número promedio que se va a obtener si yo lanzara o repitiera reiteradas veces ese experimento aleatorio.
Profe, pero ese promedio no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque nunca se va a dar 1,5 caras, pero estamos hablando de un valor promedio, no de un resultado posible. ¿Sí? Entonces la esperanza me está dando eso. Recuerden que es como cuando vimos el ejemplo, si yo pregunto cantidad de hijos que tienen dos familias. Una familia dice, tengo 0 hijos, y otra familia tiene 1 hijo. El promedio de hijos entre estas dos familias, ¿cuánto es? 0,5. ¿Habrá familia que pueda tener 0,5 hijos? No, pero el promedio sí es 0,5. Lo mismo pasa con la esperanza matemática, ¿sí? Nos da 1,5. ¿Qué significa eso? Un número promedio. Si yo reiterara el experimento aleatorio muchas veces, reiteradas veces, en promedio se obtendrían 1,5 caras, ¿sí? Y eso es lo que interpretamos de la esperanza matemática. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Al parecer no. Yo creo que cuando dije integral se desconectaron como 12 personas. Recuerden que yo les dije que va a aparecer una integral cuando la variable aleatoria sea continua, pero que aún así va a ser algo teórico, que no van a tener que hacer integrales. Sí, acá estuvimos aplicando el concepto de sumatoria, porque fuimos haciendo la sumatoria de cada uno de estos productos cruzados. Ahora, cuando yo hice este experimento, para este ejemplo en particular, ¿siempre fue 1,5 caras el resultado? No, profe, de hecho nunca se dio 1,5 caras. Se daba 0, se daba 1, se daba 2, se daba 3. O sea, hay una variabilidad. No es siempre el mismo resultado. Hay una variabilidad. ¿Con qué puedo medir esa variabilidad? Y una de las medidas para medir variabilidad ya sabemos que es la variancia, ¿sí? Entonces, es una medida de dispersión que vamos a utilizar. La variancia, ¿sí? Como vimos cuando vimos variable aleatoria, va a ser la suma de los valores, ¿sí? De la variable menos su esperanza elevados al cuadrado. Ahora, a cada uno, suma de los valores, ¿se acuerdan que era como un promedio? Acá lo que vamos a hacer es ponderar por la probabilidad de ocurrencia de este valor. Profe, no le entendí nada. A ver, la variable aleatoria puede ser 0, ¿sí? 0 caras, menos, ¿cuál era la esperanza de la variable de número de caras? 1,5. Bueno, 0 menos 1,5 al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. ¿La probabilidad de ocurrencia de quién? Del 0. Bien. Esto es una sumatoria. ¿Qué significa? Bueno, ahora 0, ya lo usé al 0, más 1. 1 menos ¿quién? Menos mu. ¿Quién es mu? La esperanza. Ah, bueno. 1 menos 1,5 al cuadrado por probabilidad de que x sea igual a ¿quién? A 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? 3 octavos. Eso lo vemos de la tabla, ¿sí? ¿Está? Si yo hiciese eso, tal cual la definición. ¿Cómo sigue, profe? 2 menos ¿quién? Menos 1,5. ¿A cuánto? Al cuadrado. Por la probabilidad de que x sea igual a 2. Ah, bien. ¿Y qué es eso? 3 octavos. ¿Falta algo en más? Sí. Que sea 3. 3 menos 1,5 al cuadrado por la probabilidad. Profe, bueno, está. Eso sería hacerlo de esa manera. Otra alternativa es, si esto se trabaja algebraicamente, se llega a un resultado que es, y esto tengan cuidado, a un resultado que es esperanza de x al cuadrado menos esperanza cuadrado de x. Profe, pero eso es lo mismo. Esto es una resta de dos valores iguales, eso da 0. No. Esto dice esperanza de x cuadrado y esto es esperanza de x elevado al cuadrado. No es lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Lo vamos a ver en el ejemplo directamente. ¿Está? La variancia siempre, por lo que estamos viendo, esto es un valor positivo, porque, profe, ¿cómo positivo? Si dijo 0 menos 1,5, es menos 1,5, sí, pero lo elevas al cuadrado. Entonces, por más que la diferencia acá sea negativa, al elevar al cuadrado va a ser un número positivo. Por probabilidad, número positivo, ya dijimos, o es 0 o es mayor que 0, positivo. Entonces, esa sumatoria siempre va a dar
voy a estar sumando, ¿sí?, cosas que son cero o positivas. Por lo tanto, la variancia siempre es un número mayor o igual que cero. ¿Cuándo va a dar cero? Y cuando no haya variabilidad, justamente. La variancia es cero si no hay variabilidad, si siempre son los mismos valores. Acá ya vimos que hay 0, hay 1, hay 2, hay 3, hay variabilidad. Entonces, la variancia va a ser un número mayor que 0. La cota inferior es 0. La cota superior no la tengo, no tiene una cota superior. Ya sé, pero sí sé que siempre es un número mayor o igual que 0. Vamos a verlo cómo prácticamente calculamos la variancia, porque, profe, la verdad que me voy a volver loco si yo estoy haciendo todo esto así. Tenemos algunas cuestiones de organización como para que no sea simple. Ahora, como dijimos antes, la variancia está medida en unidades al cuadrado. Por ejemplo, en este ejemplo en particular estaríamos hablando de número de caras al cuadrado. ¿Qué es número de caras al cuadrado? O si estamos analizando cantidad de hijos, la variabilidad es 1,8 hijos al cuadrado. Hijos al cuadrado, ¿qué es eso? Entonces, para llevarlo a la unidad original, lo que hacemos es aplicar la raíz cuadrada de la variancia. Volvemos a la unidad original aplicando raíz cuadrada de la variancia. ¿Quién es sigma cuadrado? Variancia. ¿Quién es sigma? Desvío estándar. Desvío estándar aquí es igual a la raíz cuadrada de la variancia. Vamos entonces a ver cómo calculamos la variancia y por lo tanto, una vez calculada la variancia, solamente aplicando la raíz cuadrada llegamos al desvío estándar. El ejemplo 1. Valores de la variable. Ya nos queda poco. Sé que como es una clase totalmente teórica, algunos se aburre. Lo importante es que se vaya entendiendo igualmente. Variable aleatoria. Valores posibles. Todos los valores de esta variable aleatoria del ejemplo 1, que era cantidad de caras al lanzar 3 veces la moneda. Probabilidad asociada al valor. Cada una de esta tablita de 2 columnas, si excluimos estas dos, esa tablita de 2 columnas es una tabla de función de probabilidad, una tabla de una distribución de probabilidad. Para cada valor de la variable, su probabilidad de ocurrencia. ¿Qué es lo que está acá, profe? Esa eran los productos cruzados. Lo primero que yo hice de los productos cruzados, ¿para qué lo hizo? Para calcular la esperanza. Ah, ¿0 es la esperanza? No. ¿3 octavos? No. La suma de todos esos productos cruzados era la esperanza, 1,5. Ah, y esa otra columna adicional, ¿qué es? Y acá en realidad este supraíndice está mal acá. Esto es xy al cuadrado por p de x. ¿Sí? Xy al cuadrado por p de x. ¿Cómo xy al cuadrado por p de x? ¿Y esto cómo lo hago yo? 0 al cuadrado, xy al cuadrado, por p de x. 0 al cuadrado por 1 octavo. 0 al cuadrado, 0. Por 1 octavo, 0. Esto que está acá, ¿qué es, profe? 1 al cuadrado por p de x. 1 al cuadrado, 1. Por 3 octavos, 3 octavos. El que sigue, 2 al cuadrado, 4. Por 3 octavos, 4 por 3 octavos, 12 octavos. Y el que sigue, 3 al cuadrado, 9 por 1 octavo, 9 por 1 octavo, 9 octavos. ¿Se entendió cómo se construye esta columna? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Otra alternativa. En vez de elevar al cuadrado, yo podría hacer 0 por esta columna, por esta. ¿Qué hago cuando hago eso? 0 por... O sea, xy por xy cuadrado por p de xy. Es lo mismo. Yo podría hacer 0 por 0, 0. 1 por 3 octavos, 3 octavos. 2 por 6 octavos, 12 octavos. 3 por 3 octavos, 9 octavos. Uy, profe, no es ningún desafío en la matemática. Estamos haciendo lo mismo. Esto es xy por p de xy. Cuando yo haga xy por p de xy de vuelta por xy, lo que estoy construyendo es xy cuadrado por p de xy, que es lo que tiene esta columna. Entonces tenemos esas dos alternativas de trabajo para poder calcular. Ah, entonces 3 es la variancia. No. Lo que estamos calculando acá es la esperanza de xy cuadrado por
perdón, la esperanza de x cuadrado. ¿Cómo sería la esperanza de x cuadrado? Xy cuadrado por p de x. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque si repasamos la fórmula de variancia, habíamos dicho, esto depende de los libros, lo van a ver, habíamos dicho que la variancia de x era esperanza de x cuadrado menos esperanza cuadrada de x, o esperanza de x al cuadrado, es lo mismo. Esto saben que lo podemos asociar al coseno. ¿Vieron cuando el profe está delirando? ¿Vieron que a veces uno escribe coseno cuadrado de x? ¿Y qué es coseno cuadrado de x? No es más que en realidad el coseno de x elevarlo al cuadrado, pero se escribe de esa forma. Esto es lo mismo. Esperanza cuadrada de x. ¿Qué es esperanza cuadrada de x? Es esperanza de x elevarla al cuadrado. ¿Y es lo mismo que esto? No, porque acá yo estoy dando otra lectura. Esta es la esperanza de x cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Si vamos al concepto de esperanza, ¿qué era la esperanza de x? La esperanza de x era x por p de x, la sumatoria de xy por p de xy. Y entonces si yo acá pongo esperanza de x cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de xy cuadrado por p de xy. ¿Sí? Y eso es lo que estuvimos haciendo en esta parte. Sumatoria de xy cuadrado por p de xy. Esta columna que está acá nos devuelve esperanza de x cuadrado, que es igual a 3. Lo que tenemos que hacer para construir la variancia es a la esperanza de x cuadrado restarle el cuadrado de la esperanza de x. ¿Ven que no es lo mismo? Esto me dio 3, menos el cuadrado de la esperanza de x. La esperanza de x había dado 1,5. 3 menos 1,5 al cuadrado da 0,75. ¿Está? Y ahí es donde yo construí la variancia de x. Ojo con esto. A veces el alumnado dice, bueno, la sumatoria de esta primera columna es la esperanza. La sumatoria de la segunda columna que es la variancia. Listo, ya está. No, a esto hay que hacerle un paso adicional, porque esto no es la variancia. Esta es la esperanza de x cuadrado. ¿Mm? ¿Está? Una vez que calculé esto, esa es la variancia. Si yo quiero interpretar, con la variancia no me conviene interpretar, porque voy a decir, en promedio, el número de caras se desvía 0,75 veces, el número de caras cuadrado, perdón, se desvía 0,75 caras al cuadrado de la media poblacional. Para poder interpretar, en vez de hablar de variancia, llevamos esto al desvío estándar. ¿Y qué es el desvío estándar? Raíz cuadrada de la variancia, raíz cuadrada de 0,75. 0,8 caras va a ser mi desvío estándar. ¿Cómo se interpreta un desvío estándar? En promedio, el número de caras, en este caso, ¿sí? en promedio, mi variable aleatoria, se desvía en 0,8 caras ¿sí? de la media poblacional. ¿Está? Hay un ejemplo y unas propiedades y ya terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió cómo calcular la variancia y por ende después solo es una raíz cuadrada para calcular desvío? Sí, profe. Bien. Vamos a ver el ejemplito este. Dice, en una fábrica de insumos médicos se ha determinado que el número de insumos defectuosos producidos en cada turno de trabajo es una variable aleatoria, ¿sí? El número de insumos defectuosos. Con la siguiente distribución de probabilidad. Tenemos una tablita y esta tabla conforma una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque para cada valor de la variable aleatoria tenemos la probabilidad de ocurrencia. Esta es la probabilidad de que x valga 0, 0,9. Vemos que es muy probable que no haya elementos defectuosos. La probabilidad de que haya un elemento defectuoso, 0,06. Y así. ¿Alguno de estos valores podría ser menor que 0? No. Ninguno puede ser negativo. ¿Alguno podría haber sido 0? Sí. Si esto era 0, ¿qué me estaba indicando? Que no había probabilidad de que haya dos defectuosos. ¿Sí? En este caso, tenemos que todos son mayores que 0. ¿Sí? Pero podría haber pasado que alguno sea igual a 0. Nunca negativo. La suma de todas estas probabilidades, ¿me puede dar 0,98?
Sí. ¿Qué les podría, si da 0,98, entonces la tabla que estamos viendo no es una distribución de probabilidad, porque me falta algún valor posible de la variable con su probabilidad de ocurrencia para que se cumpla la condición de cierre, ¿sí? Siempre, si yo digo que es una distribución de probabilidad, la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Si no me da 1, me está faltando algún valor. Supongan que allá acá tuviese 5, ¿no? Que se produzcan 5 defectuosos y un casillerito en blanco para que yo complete. Y la suma me da 0,98, bueno, es porque en ese casillerito en blanco tiene que haber 0,2 para que se construya la distribución de probabilidad. ¿Está? ¿Se entendió eso? Porque por condición de cierre, estas probabilidades deben sumar 1. En este caso, si yo sumo, esto me da 1, por lo tanto puedo decir que esta es una distribución de probabilidad. ¿Está? Vamos a hallar la esperanza, variancia y desvío estándar de esta distribución de probabilidad. Hay distintas alternativas. Acá no está hecho con la tablita, lo cual sería lo más simple, hacer la tablita. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la tablita, profe? Agrego una fila adicional, o esto lo roto, ¿sí? Y lo hago en columnas. Una fila adicional donde pongo acá x por p de x. Tendría 0, 0,006. A ver, vamos a abrir un Word, así ya lo hacemos. Vamos a hacer la tablita, insertar una tabla con parece que para el total. Acá tenemos la variable aleatoria. P de X, Y. Lo puedo poner así, estoy fallando en el subíndice, pero ¿sí? Esto sería la probabilidad de que X, Y sea menos. Acá voy a poner, vamos a copiar esto, se ve bien el Word, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, bien. Ahí voy a poner ese producto cruzado. Y acá voy a poner entonces XY voy a hacer 0, 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? A ver si me ayudan, así no vuelvo al documento. Si alguien lo tiene, no sé si lo tienen por ahí, ¿se acuerda? ¿Tienen acceso para saber cuál era la probabilidad de XY? Si no, lo vuelvo al documento. Me parece que no tienen acceso. 0,9, esa me acordaba. 0,06. No era tampoco tan difícil, profe. 0,06. Esta que está acá, si no recuerdo mal, 0,02. Y las otras dos, 0,01. Esta es una forma, a mí me parece la más simple. Cada uno, digamos, lo hace como quiere. Lo que yo les decía, ninguna de estas probabilidades puede ser negativa, porque si no estamos en un error. La suma de estas probabilidades me tiene que dar 1, porque si no me da 1, hay alguna falencia en cuanto a la distribución de probabilidad, porque me está faltando, justamente me está faltando algún valor de la variable para que me sume 1, para que se me dé la condición de cierre. Bien, vamos ahora con esta parte. XY por P de XY. 0 por 0,9, 0. 1 por 0,006, 0,006. 2 por 0,02, 0,04. 3 por 0,01, 0,03. 4 por 0,01, 0,004. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto da esto?
0,17. 0,17. Esa suma, sí, es la suma de estos productos cruzados, ¿sí? De esta ponderación de la variable aleatoria X por la probabilidad de ocurrencia. Y esa suma es lo que conocemos como la esperanza matemática, el número esperado, el valor promedio, el mu, ¿sí? La media poblacional de la variable aleatoria, número de elementos defectuosos. ¿Sí? La esperanza de insumos defectuosos es 0,17. Eso lo ven acá, está escrito, está puesto tal cual cada valor de la variable por su probabilidad de ocurrencia 0,17. La esperanza de X, 0,17 insumos. ¿Mm? ¿Está? ¿Qué significa esto? ¿Va a haber alguna vez 0,17 insumos defectuosos cuando yo haga el experimento aleatorio? No, a la larga, ¿sí? A la larga, si yo hiciese 100 veces, por ejemplo, el experimento aleatorio que observara cuántos insumos defectuosos se han dado, si yo hiciese el promedio de todos esos resultados, me va a dar cercano a 0,17. Cuanto más experimentos haga, más se va a ir tendiendo el resultado promedio a 0,17. ¿Sí? Profe, hice 2 veces el resultado y en las 2 veces me dio 0. No da 0,17 el promedio. 0 más 0 dividido 2 es 0. Bueno, hiciste 2 veces el experimento aleatorio. Hacelo 3 veces. Lo hice 3 veces. En las 3 veces me dio 0. No. Bueno, son pocas veces. Cuando vos lo hagas muchas veces, ahí vas a empezar a notar que ese promedio, ¿sí? Va tendiendo a esa cuestión. Eso es lo que dice teóricamente la esperanza, ¿sí? En alguna vez me va a dar 0, algunas veces va a dar 2, algunas veces va a dar 4. Más probable es que de 0, porque la probabilidad de que de 0 es más alta, ¿sí? Ahora, cuando haga el promedio me va a dar 0,17 si yo lo hice muchas veces. ¿Sí? Si se reitera el experimento aleatorio, o si se repite el experimento aleatorio reiteradas veces, se espera en promedio que se observen 0,17 insumos defectuosos. Vamos con la variancia. Acá era lo que yo les decía. Yo podría hacer cada valor de la variable menos su esperanza, que la calculamos recién, al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia. ¿La probabilidad de ocurrencia de quién? De que sea 0. 1 menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. ¿De qué? De que sea 1. Y esto lo estamos haciendo por definición. Ahí estamos haciendo por definición la variancia. ¿Sí? Acá hay un error, este igual no va. Estamos haciendo por definición la variancia. Cada una de estas sumando después da 0,3611. ¿Lo podemos hacer de otra forma? Lo podemos hacer también por medio de esta tabla. ¿Qué hacemos acá? Este valor por este otro. O este valor al cuadrado por este. 0 por 0, 0. 1 por 0,06, 0,006. 2 por 0,004. ¿Me siguen? 3 por 0,03. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. 0,14 y 0,39. ¿Por qué me da distinto? Ah, qué tonto. 0,39. Fíjense que yo incluso cometí el error que les dije que no teníamos que cometer. 0,14 más 0,09, 0,23, 0,16. No sé si estará bien. ¿Esto es la variancia? No, esto no es la variancia. ¿Vieron que yo recién quería comparar ese número con la variancia? ¿Esto es la variancia? No, eso no es la variancia. Esta es la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Es el primer término de lo que llamamos la esperanza, la variancia. Porque la variancia es esperanza de x cuadrado menos esperanza de x cuadrado menos esperanza cuadrado de x. Nosotros ahora hicimos, con la tablita, hicimos esta parte. Esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, la variancia de x, x mayúscula estoy poniendo, es igual a la esperanza
de x cuadrado menos esperanza cuadrado de x. La esperanza de x cuadrado nos dio 0,39. Y a eso le tengo que restar 0,17 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? (0,17 al cuadrado nos da 0,0289. Ah, sí, eso sí. 0, ¿coinciden con ese resultado? Y así no, sin una coma no, profe. ¿Coinciden con eso? Sí. Y entonces esa diferencia nos da 0,3611. Coincidimos con lo que hubiésemos hecho, ¿sí? Esto hicimos, si aplico la de la diapositiva, tal cual la definición de variancia, que es cada xy menos mu al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de ese xy. Podemos trabajar con su fórmula de trabajo, que es hacer esto que hicimos nosotros. Cada xy cuadrado por la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La suma de todo esto, menos la esperanza al cuadrado de x. ¿Qué es esto? La fórmula, como se le dice habitualmente, fórmula de trabajo. Esperanza de x cuadrado menos esperanza cuadrada de x. Esperanza de x cuadrado la saco de esta columna, esperanza cuadrada de x lo saco de hacer la esperanza de x elevada al cuadrado. Esta es la variancia. El desvío estándar, ¿a qué va a ser igual? No lo anoto en la diapositiva, ya lo hago acá. El desvío estándar es la raíz cuadrada de ese término que es la variancia. Yo acá estoy viéndolo en mi calculadora. Bueno, si escribo mal la cuestión en la calculadora, no me va a dar. Para verificar, ¿alguien lo verificó ya? Sí, sí, da eso. Perfecto. Entonces, ¿qué indica esto? Esto es el desvío estándar. Esto está medido ¿en qué? En insumos, ¿sí? Porque eran insumos. ¿Y cómo lo interpreto? En promedio, el número de insumos defectuosos se desvía de la media poblacional en 0,6, ¿sí? 0,6009 insumos. ¿Sí? Va a pasar que alguna vez, ¿qué me está diciendo esto? No siempre son 0,17 insumos los defectuosos. A veces son 0, a veces son 1, a veces son 2. Entonces, no hay la desviación estándar esta que me indica. Bueno, que cuando dé 0, si yo encuentro 0 defectuoso, ese 0 defectuoso se desvió del valor promedio en 0,17. Y cuando tenga un defectuoso, y un defectuoso se diferenció o se desvió de la esperanza en 0,83. Y cuando sea 2, y cuando es 2, se desvió en 1,83. Bueno, entonces a veces se desvía en 0,17, a veces se desvía en 0,83, a veces en 1,83. Bueno, ¿qué hago? Bueno, en promedio, si yo hiciese reiteradas veces, ¿sí?, el experimento aleatorio, esos desvíos en promedio van a ser, ¿sí?, el promedio de esos desvíos va a ser 0,6009. Eso es lo que nos dice el desvío estándar. Bueno, queda poco. Profe, disculpa, Sí. ahí se puede poner directamente 0,6. Sí, ahí no está redondeado, pero en realidad el desvío estándar, digamos, la idea es que tengamos todo el valor, pero no hace falta, ahí se podría haber redondeado en 0,6. Después vamos a ver que en práctica nosotros vamos a trabajar con 2 decimales, a veces 3. Pero bueno, teóricamente el desvío, digamos, ese desvío en teoría es 0,6009, pero sí, en la práctica no vamos a trabajar con tantos decimales.
Bueno, nos quedan solo 2 diapositivas teóricas y ya terminamos, ¿sí? Ya han resistido hasta acá, es un ratito más de resistencia y ya terminamos. La esperanza, ¿sí? Propiedades de la esperanza matemática. Si yo tengo, fíjense esto, cómo es la lectura. La esperanza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas. Esta es una de las propiedades, ¿sí? Si yo sé que la esperanza de X es 2 y la esperanza de Y es 3, la esperanza de X más Y va a ser 5. Va a ser la esperanza de X más la esperanza de Y. La esperanza del producto de una constante, ojo con esto, de una constante, A es una constante, no una variable aleatoria, sino una constante. Porque si estuviésemos hablando de variable aleatoria, eso no se cumple. La esperanza de una constante por una variable aleatoria es igual a la constante por la esperanza de la variable, bueno, simbólicamente esta cuestión. Por ejemplo, la esperanza, yo tengo este ejemplo, que era el número de caras al arrojar 3 monedas al aire, y en vez de definir el número de caras, yo defino una variable aleatoria que es 3 veces el número de caras, 3 veces el número de caras arrojadas, 3 por X sería. ¿Cuál es la esperanza de 3 por X? Y va a ser 3 por la esperanza de X, o sea, 3 por 1,5. Ya sé que por esa propiedad, la esperanza de 3X va a ser 4,5. Ah, y si es 10X, 10 por 1,5. La esperanza de 10X va a ser igual a 10 por la esperanza de X. Eso es lo que nos dice esa propiedad. Esta la van a aplicar cuando vean teoría de distribución binomial, van a necesitar aplicar estas propiedades. La esperanza del cociente entre una variable y una constante es igual a la esperanza de la variable dividida la constante. Esto en realidad es como una versión de esta otra, ¿sí? A puede ser cualquier constante, podría ser un número fraccionario. Por ejemplo, ¿sí? Si en vez de A pongo 1,n, se cumple esta cuestión. 1,n puedo verlo como una constante, entonces la esperanza de X sobre n lo puedo pensar como que a X la estoy multiplicando por una constante que es 1 sobre n. Y A es 1 sobre n. Entonces esa constante sale afuera de lo que se llama el operador esperanza, ¿sí? La esperanza de X sobre 2 es un medio de la esperanza de X. O sea que la esperanza de X sobre 2 es la mitad de la esperanza de X, podríamos decir, ¿sí? La esperanza de X sobre 3 es una tercera parte de la esperanza de X. Eso nos dice esa propiedad. Propiedades de la variancia. Esto es importante aclarar algo fundamental que dice justamente la propiedad. La variancia de la suma de dos variables aleatorias independientes es igual a la suma de sus variancias. Acá, fíjense, la esperanza de una suma de variables aleatorias independientes es igual a la suma de sus esperanzas. La variancia de la suma de dos variables independientes es igual. Si no son independientes, no da esto, no va a ser igual, ¿sí? La variancia del producto de una constante A por una variable aleatoria es igual al producto de la constante al cuadrado por la variancia de la variable. Es decir, que cuando yo tenga un producto de una constante, otra vez, A es una constante, no una variable aleatoria, sino una constante, sale afuera del operador variancia, como también pasaba con el operador esperanza, sale afuera la constante, pero en el operador esperanza, ¿sí? Ese operador se dice que es lineal, entonces la constante sale en términos lineales, o sea, sale a la 1. En el operador de variancia, como el operador es cuadrático, la constante sale afuera, pero no sale afuera linealmente, con un exponente 1, sino que sale cuadrático, ¿sí? Con un exponente 2. ¿Está? Eso es lo que nos implica.
Y esta otra propiedad es consecuencia de lo que vimos anteriormente. Si yo pienso a la variancia de de x sobre n, y a n la veo como una constante, pienso en 1 sobre n como constante. 1 sobre n sale afuera al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. N al cuadrado, n cuadrado. Entonces, la variancia de x sobre n es igual a 1 sobre n al cuadrado por la variancia de x. Ahí sí, con esto estamos por finalizada la clase. No sé si tienen alguna consulta. Yo voy a dejar de grabar para que no sea, ya bastante largo se hizo. Detengo acá la grabación. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizar. No, gracias, profe, nos vemos. Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un abrazo y nos vemos. Creo que conmigo tenemos encuentro, no sé si la semana que viene recién. Les mando un abrazo. Que tengan muy buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe.